¿Cómo están, amigas y amigos por allá? Acá una nueva clase conceptual de un tema que me apasiona mucho, que es la salud y el consumo de lácteos. Sabemos que el consumo de lácteos está muy cuestionado últimamente, ha sido muy controversial pese a que desde el neolítico que venimos consumiendo lácteos no humanos. Entonces la pregunta del sentido común que nace al enfrentarse a esta controversia es por qué el humano está consumiendo un producto no humano, ¿cierto? Porque estamos hablando de que de los mamíferos solamente el humano es el que toma lácteo de otra especie. Ya desde ese mismo prisma uno podría decir algo anda mal acá. Y eso es bonito porque el sentido común, cuando empieza a primar en las decisiones y en las disonancias cognitivas, te empieza a dar pistas de hacia dónde conducirnos. Solamente el sentido común, sin indagar artículos, sin tener que meterse mucho en PubMed o en otras bibliotecas científicas, sino que solamente el sentido común, cuando uno conecta con esa intuición del sentido común y decir, ¿por qué estoy haciendo algo que en la naturaleza ningún otro ser lo hace? Ya eso nos pone una bandera roja diciendo, ojo, acá podemos estar haciendo algo que no esté haciendo daño y que por toda la información, los más media, la industria ganadera intensiva, la industria lechera intensiva, nos van adormeciendo y finalmente nos hacen adoptar conductas que parecen ser normales, están normalizadas por curva gaussiana, ¿cierto? Pero que al final del día es un profundo error. Y lo lindo, que en esta época, ¿cierto?, de transmutación planetaria donde estamos viviendo, aparecen luces, ¿cierto? Aparecen informaciones que ahora nos permiten resonar con ellas. Esa disonancia que teníamos de por qué estamos haciendo algo que no nos parece, muy de la mamá muchas veces pasaba eso, ¿por qué le tengo que dar un lácteo de una vaca a mi hijo si se me acabó la lactancia y es el único mamífero que sigue tomando leche después de terminar la lactancia? Era raro. Muchas mamás ya lo veían venir, esta controversia potente que hoy día ya tiene ciencia dura que dice, chiquillas y chiquillos, el consumo de lácteos no es necesario en la salud humana en ningún momento del desarrollo vital, ni en el embarazo, ni por supuesto recién nacido, ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la adultez, ni cuando somos más viejitos. ¿Y eso por qué? Porque empezamos a tener que escudriñar dentro de la ciencia, ¿cierto? Más allá de los artículos que publica las mismas compañías lecheras, ¿cierto? El Foro Europeo de Lácteos, la Sociedad Estadounidense de Lácteos, son tremendas maquinarias industriales que operan desde el negocio. Y el negocio para ellos, ¿qué es lo que es? Vender lácteos. ¿A quiénes? A nosotros. Y como muchas veces van metiéndole sabor y cositas y la industria y los medios de comunicación empiezan a ensalzar este consumo de lácteos, uno empieza a hacer incluso relaciones tan anómalas como por ejemplo que el hueso es blanco, que el diente es blanco, que la leche es blanca, por lo tanto el calcio es blanco y empezamos a entrar en juegos de controles mentales donde empezamos a mantener conductas que ya no tienen mucho sentido. Entonces hoy día quiero mostrarles a través de esta pequeña clase ¿qué ocurrió? ¿Por qué esta controversia ya tiene ciencia fuerte? ¿Por qué sabemos hoy en día que el ser humano no requiere en ninguna etapa de la vida el consumo de lácteo de otra especie? No así la leche materna, que es fundamental y al final de la clase vamos a entender por qué es tan fundamental la leche humana en el recién nacido de los primeros etapa de la vida hasta los ojalá 2 años de vida. Entendamos entonces primero que cuánto se recomienda de consumo de lácteo actualmente. Estamos recomendando, la ciencia recomienda entre 3 a 3,5 porciones de lácteos al día. Esa es la recomendación tradicional. Y cada porción equivale a cerca de 250 ml de leche entera o análogo, quesos, yogur, etc. Y hoy sabemos que esa recomendación, el asidero que tenía, era aportar nutrientes a la salud humana. Aportar nutrientes y también aportarle calcio para el desarrollo adecuado de los huesos. Y lo bonito es que ahora nos damos cuenta que más allá que la leche de otras especies tenga nutrientes, porque es lógico que va a tener nutrientes. Estamos hablando que es la leche de una vaca para su ternero, por ejemplo, en el caso de las vacas. ¿Qué le va a estar entregando la vaca a su ternero? Alta cantidad de nutrientes. Pero lamentablemente ese tipo de nutrientes no es interespecie. No es análogo la leche bovina que la leche humana. Por ende, ¿qué información estamos traspasando? Y hoy entonces vemos
los resultados de estudios poblacionales, comparativos, internacionales y también prospectivos en base al efecto que tiene el lácteo en la salud humana. ¿Y qué podemos decir al respecto? Podemos decir primero que todo que esa idea entonces de entregarle nutrientes al recién nacido, asociar a la leche humana un producto artificial, no tiene asidero, salvo que en poblaciones por baja disponibilidad, por baja accesibilidad, por ausencia de lactancia materna, por cualquier razón, por supuesto que ahí se hace necesario suplir con algún producto artificial derivados de leches de otras especies, por supuesto. Pero hay que entender entonces que no estamos haciendo lo ideal, estamos haciendo una segunda línea de entrega de nutrientes a alguien que no dispone de lo más fundamental, que es la leche materna en los primeros 2 años de vida. Saliendo de ese escenario, que es un grupo alto todavía de la población en África y en otros países donde la lactancia materna por supuesto que está empobrecida. Y por supuesto que ahí no tenemos ningún tapujo en decir que la leche derivada de bovino, por supuesto que es importante para entregar nutrientes a ese recién nacido. Pero en ambientes donde exista la disponibilidad de leche humana, leche materna, debemos poner el ojo y el acento ahí, ya que desde ese momento, en los primeros 2 años de leche materna, el ser humano no requiere más lácteos en su desarrollo. Y eso es algo muy clave y tenemos que empezar a reexplorarlo y reflexionar al respecto. Se acaba esa ventana, y esa ventana de 2 años de leche materna, y en ese momento, ¡pum!, se acaba la necesidad de lácteos. Y por supuesto, si se acaba la necesidad de lácteos humanos, mucho más de lácteos de otra especie. Veamos ahora entonces qué nos dice la ciencia respecto a estos grandes mitos que hay detrás del lácteo. El mito, por ejemplo, del hueso, la salud ósea. El mito, por ejemplo, del crecimiento de los niños y los adolescentes. El mito que hay respecto al beneficio en patología cardiovascular o patología metabólica. El mito que hay en el control del peso. Vamos a verificar qué ocurre con esos mitos respecto a la evidencia hoy sostenible. Este año, en febrero de este año, apareció un artículo de editorial de una de las revistas más importantes en medicina interna, que es New England Journal of Medicine, la cual está a cargo de uno de los médicos más potentes epidemiólogos de Harvard, que es Walter Willett. Y él hace todo este contexto de leche y salud. Y empieza a entender de que faltaba juntar los puntos de la estrella solamente para que apareciera la estrella. Y la estrella que nos dice que el ser humano no requiere consumo de lácteos. Por ejemplo, la salud ósea. La salud ósea, la data actualmente en ciencia nos muestra, como van a ver aquí en el gráfico, que existe un aumento de la cantidad de fracturas cada vez que aumenta el consumo de lácteos. Y además, en diferentes países también es lineal el aumento de la presencia de fracturas de fémur, por ejemplo. Cada vez que los países tienen más consumo de lácteos, aumenta en forma lineal la presencia de fracturas de fémur, sobre todo en las mujeres. Lo mismo, cada vez que aumento 0,5 a 1 porción de lácteos por día, yo aumento en forma lineal la probabilidad en las mujeres de tener fracturas de fémur o mortalidad por todas las causas, como era la figurita acá. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el paradigma imperante, ¿cierto?, de que el calcio y la leche es profundamente necesario para la salud del hueso, eso es un mito profundo. Es más, hay algunas teorías más nefrológicas que muestran que cuando yo doy un estímulo acidificante como la leche bovina al ser humano, que me genera un momentum en la sangre, no alcalino, sino que ácido, lo que está tratando de hacer el cuerpo entonces es tamponar a través del calcio de los huesos, ciertos oxalatos de calcio que salen a la sangre para poder tamponar el equilibrio ácido-base del cuerpo, y con eso aumenta la cantidad de calcio que boto por la orina. Entonces, por ningún caso vemos que el calcio derivado de la leche animal nos entrega beneficio en la salud ósea. Todo lo contrario, parece aumentar el riesgo de fracturas de fémur. Vemos también el tema de la presencia de diabetes o patología metabólica. Vemos también que cada vez que se consumen más lácteos desde jóvenes o niños, esto también estaría aumentando la probabilidad de trastornos metabólicos y de obesidad, resistencia a la insulina, diabetes y obesidad. Y vamos a ver después por qué. Porque más allá de los nutrientes que trae la leche de animal, lo que está generando es una información que es especie específica. Es decir, esa información que está entregando la leche bovina es para el ternero, no es para el humano. Por ende, patología metabólica, obesidad,
trastornos de resistencia a la insulina están inducidos también por aumento del consumo de lácteos. Vemos también en salud cardiovascular. A la luz de hoy día no hay ningún estudio que muestre, salvo algunos estudios hechos con fermentos de lácteos, fermentos reales, por ejemplo el kefir. Sería el único cápite dentro de los lácteos que tendría beneficios en salud por ser fermentado. Y vamos a ver por qué después al final. ¿Por qué el fermento le resta la toxicidad al ser humano? Pero sería la única excepción. Entonces, en la data general, no mejora la salud ósea, no mejora el riesgo de patologías metabólicas tipo diabetes, resistencia a insulina o obesidad, sino que las aumenta. Tampoco protege al corazón de patología cardiovascular, es neutro ante eso. Y la mortalidad evaluada por la ingesta de proteínas derivadas de diferentes lácteos, solamente con el cápite de ingesta proteica, ya sea carnes rojas, carnes procesadas, animales de corral, lácteos o proteínas vegetales, vemos que, por supuesto, que las proteínas lácteas son mejores que las proteínas de origen de carnes. Cada vez que cambio las proteínas de carne, por ejemplo, por proteínas lácteas, yo tengo menos mortalidad que aquellos que consumen proteínas de carne. Pero si yo cambio la proteína láctea por proteína vegetal, yo tengo mucha menos mortalidad que aquellos que consumen proteína de lácteo. Entonces, por todas partes vamos viendo que no te genera un beneficio en mortalidad, sino que lo aumenta, obviamente en menor cantidad que el consumo de carne, cosa que disminuye el riesgo de mortalidad cuando consumes proteína de origen vegetal, como va el gráfico que está acá, este monito que está acá. Mientras más proteína animal, más mortalidad. Mientras menos proteína animal y más proteína vegetal, menos mortalidad. O sea, mientras más proteína vegetal, menos mortalidad. Eso es bonito porque ya empezamos a sacar casi todos los mitos, entonces nos va quedando que el consumo de lácteos parece ser más que por gusto, por placer, por hábito y por cultura. Porque no tenemos todavía ningún acápite de salud que nos vaya a mejorar. Sigamos viendo. ¿Qué otra cosa nos podría favorecer? Imaginemos el desarrollo del niño, ¿cierto? Imaginemos que después de los 2 años a los papás les dicen, por favor, denle lácteos, yogures, etc. Y vemos que no existe ninguna evidencia al respecto. Aparentemente podrían ser un poco mayores en talla aquellos niños que consumen mucho lácteo, pero a expensas ¿de qué? De mayor tasa de cánceres. Entonces ahí tenemos otro punto. Por un lado, no necesita el lácteo para ninguna etapa del desarrollo, y el desarrollo normal y el crecimiento pueden ser completamente normales para todos los niños que no están consumiendo lácteo. Entonces no se requiere el consumo de lácteo de origen animal para el desarrollo adecuado y el crecimiento adecuado del recién nacido y del niño. Pero sí se relaciona con cáncer. Y esto es muy importante porque si existe relación con un cáncer, es que me dicen que a veces, doctor, no se relaciona con todos los cánceres, pero es que no estoy esperando que se relacione con todos los cánceres. Basta que aumente el riesgo de forma significativa, por ejemplo, el cáncer de próstata, tanto en iniciación como en progresión y como en mayor cantidad de patología fatal de cáncer de próstata. En la iniciación de cáncer de mama también. En las posmenopáusicas también, en pacientes posmenopáusicas, cáncer de endometrio. Entonces, yo no requiero saber mucho de ciencia para saber que si algún alimento que yo estoy consumiendo me genera un riesgo de un cáncer, que sé que es una enfermedad sistémica, que no es de la próstata, no es de la mama, no es del endometrio, sino que es una enfermedad sistémica, que se expresa en esos lugares, eso es otro tema. Entonces, si yo tengo algún alimento que me esté generando el riesgo de alteraciones genéticas que promuevan la replicación de células anormales produciendo un cáncer, me basta inmediatamente para decir, esto no lo requiero. Pero muchas veces estamos tan adoctrinados en la conducta que nos cuesta mucho ver bajo el agua y necesitamos de mucha presión de ciencia para poder hacer recién los cambios que parecen de perogrullo. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces tenemos que salud ósea la deteriora, mayor riesgo de patología metabólica, obesidad, diabetes, resistencia a insulina. No se requiere para un crecimiento, un desarrollo sano del niño. Aumenta la tasa de cáncer de próstata, mama y endometrio. Estamos hablando de que tiene más mortalidad la proteína de lácteos que la proteína vegetal. Y también vemos que cuando consumo lácteos, lo que hago en el nivel intestinal es activar una fermentación que se llama la trimetilamina. Es decir, va el lácteo, llega a la guatita, en el intestino la toman las bacterias intestinales. Este lácteo viene con algunos aminoácidos que lo que hacen es transformarlo en una molécula que es la trimetilamina, que va hacia el hígado. En el hígado, ¿qué hace? Se oxida, generando una molécula altamente proinflamatoria que da origen a lo que se ha llamado hoy día la patología aterosclerótica, es decir, mayor cantidad de patología cardiovascular, infartos cardíacos, infartos cerebrales, demencias.
¿Por qué? Porque lo que está haciendo este TMAO, trimetilamina oxidada, es dar un ambiente a la vasculatura proinflamatoria. Es decir, que si ando dando vuelta el colesterol, entonces que no tiene nada malo per se, pero si llega a un ambiente inflamatorio, ese colesterol es secuestrado por ciertas células del endotelio, de la pared vascular, creando entonces la placa de ateroma que finalmente reduce el riego sanguíneo, derivando los infartos que conocemos, cardíaco, cerebral, o incluso progresión en demencias por falta de irrigación. Entonces vemos que el riesgo es bastante alto versus un beneficio que ya no existe, que antes pensábamos, ¿cierto? Porque ponían en los medios de comunicación, en las propagandas, en los comerciales, tome leche, la leche acá, la leche allá, pero vemos que es solamente un manejo de la industria para promover un consumo de algo que ahora no tiene evidencia que sea necesario. ¿Qué dice Bartel Biller al final de su editorial en New England este año? Dice que efectivamente el ser humano no requiere consumo de lácteos, salvo que, por lo que dijimos al principio, no haya acceso o disponibilidad a leche materna cuando haya que tenerla, o cuando efectivamente hayan ambientes de muy pobre nutrición. Por supuesto que no queda más que tomar leche procesada de otra especie, pero hay que entender que eso es un costo asociado. ¿Y por qué es un costo? Uno dice, ¿pero por qué? Si son nutrientes. Lo que vamos a ver ahora es muy interesante porque más allá de los nutrientes que por supuesto que trae, pero que no son especie específica, lo que está viendo un grupo alemán, algo muy interesante, que es que lo que está transmitiendo al ser humano es información. Fíjese qué lindo. Como sabemos que todo es información, finalmente los pensamientos, las emociones, lo que como, también la leche de otra especie me está entregando información que va mucho más allá de los nutrientes, que es información que tiene impactos epigenéticos. Es decir, antiguamente pensábamos que la genética nos comandaba y estábamos condenados a la genética. Es decir, yo nacía, ¿cierto?, con un background genético y eso iba a producirse en mi vida. Este background genético, que es lo que mis padres, mis antepasados tenían, yo lo tomaba, entonces pasaba la misma posta para adelante. Y hoy sabemos que no es que yo vaya a cambiar los genes. Lo que voy a hacer yo a través de mis estilos de vida, de la información que le ingrese, es cambiar modificaciones epigenéticas, alterar estos cromosomas, esta genética que yo vengo, para poder apagar aquellos switches que prendieron mis ancestros. Esos switches que los prendieron porque no sabían que tomar lácteo de otra especie era bueno, o sea, era dañino, o de que no sabían que comer animales era inadecuado para la especie humana. Todo eso que hacían en forma ancestral, hace 2,5 millones de años, se había normalizado y hoy tenemos la data que parece ser no adecuado para el ser humano. Yo traigo entonces ese acervo en mi ADN, pero yo puedo modificarlo. Entonces la genética es una pistola que yo tengo cargada con ciertas balas de mis ancestros, pero a través de mis estilos de vida, de mis formas de elección en el día a día, los estilos de vida que yo disponga, puedo sacar las balas y entregar mi pistola entonces sin bala a mi progenie, o puedo apretar el gatillo. Y eso es lo que hace entonces el lácteo. El lácteo no humano entrega una información de que en el ser humano activa ciertas alteraciones epigenéticas, ¿cierto? Que es estas modificaciones que permiten o mejorar mi genética, la expresión de mis genes, o deteriorarlos, induciendo patología, que son las patologías clásicas de la civilización moderna, del estilo de vida moderno. Y hoy vemos entonces que este grupo alemán, una publicación muy linda del 2017, muestra, como vamos a ver acá, cómo cuando yo consumo leche humana, lo que estoy entregando yo es información. Esta ventana de 2 años es información epigenética a través de microRNA que logra ir a la genética del ser humano, el recién nacido y del infante, para promocionar una resiliencia contra enfermedades. Es decir, me hago fuerte, me hago poderoso ante las potencialidades de enfermedades que hay afuera. Por lo tanto, mejoro mi performance como ser humano. En cambio, cuando lo que estoy ingresando yo es leche no humana, estoy entregando microRNA que son especies específicas para el ternero. Y cuando llegan estos exosomas, que son partículas, nanopartículas, envueltas en una capa lipídica, ¿cierto?, que traspasan las membranas y llegan finalmente al genoma a generar activaciones de genes. Y activaciones en el fondo que van a hipometilar. En el fondo lo que van a hacer es alterar la metilación. Y imaginémonos que un buen formato de acción en la vida es tener alteraciones epigenéticas que hipermetilen en ciertas partes, que es un tipo de modificación epigenética. No me quiero meter mucho ahí porque nos podemos enredar un poco. Pero lo que está entregando entonces es una información donde disminuye la metilación, una hipometilación global de la epigenética del ser humano, y eso que me conduce a mayor tasa de obesidad.
de trastornos metabólicos tipo diabetes, resistencia a la insulina, cánceres, patología neurocognitiva y el desarrollo óseo y muscular. Fíjense, ¿por qué? Porque la información no es adecuada, no es la información que el ser humano requiere. Miren qué hermoso. Entonces, más allá de los nutrientes y las cosas que vimos, lo más clásico, lo que estamos entendiendo ahora es que necesitamos normalizar la información que le entregamos. Y no solamente lo que pienso y mis emociones asociadas al pensamiento, sino que también cada vez que yo estoy comiendo algo, estoy informando al cuerpo. Y le estoy informando dos cosas, o la vertiente de salud o la vertiente de disfunción o enfermedad, que al final del día esa disfunción celular o esa alteración epigenética puede llevarme a una enfermedad tradicional de los derivados de los estilos de vida, que son las enfermedades que nos están matando, cardiovasculares y cáncer principalmente. Así que vemos que hay buenas razones hoy en día para dejar de lado el lácteo, porque antes pensábamos que el lácteo tenía alguna evidencia en salud y vemos que hoy en día esa evidencia ya no está. Y aparece todo este pool de data de literatura que nos muestra que no solamente no nos favorece, ni siquiera es neutro, sino que nos daña. Y más allá de todo el daño que hemos hablado, una cápita planetario, ¿cierto? Que tiene que ver con el momento en que estamos viviendo, donde pensamos salvar el planeta, o el planeta está enfermo, sí, pero está enfermo por nuestras decisiones. Entonces, más allá de yo querer salvar el planeta, cuando yo hago cualquier acción que me vaya a salvar a mí o a favorecer al ser humano, eso siempre repercute positivamente en el planeta. No requiero poner el foco afuera. Si yo pongo el foco en mí y empiezo a tener estilos de vida que se condigan con mi salud y mi supervivencia, mi peak performance, por supuesto que yo estoy ayudando al planeta. Toda decisión que es favorable al ser humano es favorable al planeta. Y por ende, uno de los mayores impactos planetarios es la lechería intensiva, ¿cierto? La lechería intensiva impacta negativamente una cantidad de gases de efecto invernadero. El uso de suelos, el uso de agua. Es impresionante el efecto, la contaminación asociada. Por ende, no lo necesitamos. Impacta negativamente el planeta y hace una catástrofe animal que no dimensionamos nunca. El impacto de la lechería intensiva es algo dantesco. Entonces, por donde lo miremos, ya sea porque nos amamos al planeta, ya sea porque amamos a los animales, o ya sea porque nosotros nos amamos, el lácteo en el ser humano debe desaparecer, más allá de promocionar la lactancia materna. Y dejarlo solamente para cuando haya necesidades nutricionales importantes en ciertas poblaciones por falta de acceso o disponibilidad. Espero que esta pequeña charlita les haya motivado. Y aquellos que estaban ahí en la transición, abandónenlo. Hoy en día tenemos bastantes líquidos vegetales que pueden suplir al sabor de aquellas personas que por sabor o por hábito o por cultura sigan tomando lácteos. Los quiero mucho y nos estamos viendo en un próximo tallercito. Abrazos.